Desde las PASO, el riesgo país prácticamente se triplicó y la suba del tipo de cambio acumulada desde entonces es de algo menos de 30%. Los argentinos sabemos que esto significa más inflación y más pobreza. Esta es nuestra preocupación central. No es normal que una elección presidencial genere el nivel de incertidumbre y volatilidad que hemos visto en estas algo más de 2 semanas. Esto no ocurre en otros lugares del mundo, donde las diferencias ideológicas existen y muchas veces son amplias, pero siempre en un marco de consensos básicos acerca de la política económica. Es imprescindible construir estos consensos básicos en nuestro país. Una de las dolorosas lecciones de la última década en la que Argentina no creció, no logró bajar la inflación y tampoco logró bajar la pobreza, es que no hay esquema económico que pueda ser exitoso sin mínimos consensos políticos acerca del mismo. Por ejemplo, principios como el equilibrio fiscal intertemporal, tener una moneda sana y hacer más competitiva nuestra economía para integrarnos al mundo deben ser políticas cuya continuidad no queden bajo un manto de dudas en cada elección. Es muy difícil que las empresas inviertan, las personas planifiquen a futuro y se edifiquen las bases para el crecimiento y el desarrollo si existe el riesgo de que la política económica de un país oscile como un péndulo de extremo a extremo. Quien sea elegido presidente en estas elecciones deberá trabajar en construir estos consensos básicos. Solo así podremos soñar con un futuro más próspero y evitar que la posibilidad de un cambio de mandato sea tan disruptiva. ¿A qué me refiero con disruptiva? Por ejemplo, hasta las PASO, la inflación acumulaba 4 meses consecutivos de caída. En julio había sido 2,2% y los datos adelantados de los primeros 10 días del mes de agosto nos permitían proyectar 1,8% de inflación para dicho mes. Esto no sucederá. Como dije hace poco, la volatilidad financiera en las últimas semanas generará un aumento de la inflación en agosto y también en septiembre. Sabemos que ello implica más pobreza. Las medidas que tomaron el Ministerio de Hacienda y el Banco Central esta última semana tienen como objetivo disminuir esta volatilidad para proteger a nuestra población. Usaremos para ello todas las herramientas que están a nuestro alcance. El ministro de Hacienda ha hecho la semana pasada anuncios importantes en este sentido. Con ellos ha demostrado que se ha priorizado el uso de las reservas internacionales para preservar la estabilidad monetaria y financiera, aun cuando ello implique extender el plazo de pago a los inversores de deuda pública en estas circunstancias difíciles. Las medidas anunciadas por el Banco Central este fin de semana complementan lo anunciado por el Ministerio de Hacienda y crean un paraguas cambiario para que la economía pueda transitar de la mejor manera posible la incertidumbre asociada al proceso electoral. Estas medidas establecen prioridades claras para la utilización de reservas. El objetivo es proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas. Antes de repasar las medidas, quiero dejar en claro qué cosas no están afectadas por las mismas. En primer lugar, se mantiene la plena libertad para extraer pesos y dólares de las cuentas bancarias para todos, sean personas humanas o jurídicas. No se afecta el funcionamiento del comercio exterior ni el pago de viajes. Las personas humanas podrán comprar libremente hasta $10.000 por mes por persona sin ningún tipo de cambio como funcionaba hasta ahora. ¿Sí? Cualquier monto mayor requerirá conformidad previa del Banco Central. Esta medida afecta solo al 2% de las personas que compran dólares. ¿Sí? Repito, 2% de las personas que compran dólares. Estamos hablando de 26.000 personas que se ven afectadas por esta medida. En cuanto a las personas jurídicas, se introducen 2 cambios importantes. El primero es que los exportadores deberán liquidar las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días corridos después del permiso de embarque, lo que ocurra primero. En el caso de los exportadores de commodities son 15 días corridos desde el permiso de embarque. El segundo cambio
es que las empresas no podrán comprar dólares para atesorar. Reitero porque me parece importante, no hay ninguna restricción para el pago de importaciones o deudas registradas a su vencimiento. La única restricción en el caso de las empresas es la compra de dólares para atesorar. Quiero dejar en claro que estas medidas no reemplazan la estricta política monetaria que venimos implementando desde septiembre del año pasado y que mantendremos hacia adelante. Son medidas complementarias en un contexto de alta incertidumbre. Decía antes que Argentina había tenido dificultades para encontrar consensos básicos acerca del funcionamiento de su macroeconomía. Sin embargo, hay una excepción destacable a esto y tiene que ver con el funcionamiento del sistema financiero. Hace más de 15 años el Banco Central estableció regulaciones que limitaban fuertemente la exposición de los bancos al sector público y dividió al sistema bancario en dos segmentos, uno en dólares y otro en pesos, casi totalmente aislados en la práctica. La regulación estableció también que en forma precautoria los bancos debían mantener niveles muy elevados de liquidez, mucho más elevados que los estándares internacionales. Todas las administraciones desde entonces han respetado estos principios. Este es un ejemplo de un consenso básico que sí hemos sabido construir y que protege a los ahorristas. A pesar de la volatilidad de las últimas semanas, el sistema financiero está sólido. ¿Qué quiero decir con sólido? En el segmento en dólares, aproximadamente la mitad de los depósitos están resguardados en el Banco Central, disponibles enteramente para las entidades. Y el resto está como liquidez en los bancos o prestado a exportadores, sin riesgo cambiario. En el segmento en pesos, a pesar del movimiento del tipo de cambio, los depósitos están estables y la liquidez sigue siendo grande. Para terminar, estoy convencido que las medidas adoptadas permitirán reducir la volatilidad y así proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas. Muchas gracias. Buenas tardes, Daniel Estico de Infobae. Usted hizo mención al tema de la volatilidad. Mi primera pregunta es vinculada, ¿qué reflexión hace de un día de hoy? Muy particular, porque como es feriado en Estados Unidos no es una buena referencia, pero en el contado bajó el dólar 6%, en el contado con liqui subió 8% y el futuro bajó 15%. ¿Qué lectura podemos hacer de ese movimiento? Sí, como dijiste, Daniel, hoy es un día típico por varias razones. En primer lugar, porque es el primer día luego de las nuevas medidas y eso seguramente ha generado algo de engorro en cómo han operado los bancos y demás. ¿Sí? Porque son muchas regulaciones nuevas que han tenido que procesar e incorporar. Es atípico el día también por el feriado en Estados Unidos, lo que hace que el volumen operado en los mercados en Argentina sea menor, pero lo que vimos fue una fuerte apreciación del peso frente al dólar hoy en el mercado. Te diría que eso ocurrió en todos los mercados, tanto en el mercado principal como en el mercado de futuros, tanto en el spot como en el de futuros. ¿Qué tal? Ignacio Libera, de la agencia Bloomberg. Primero, por las subastas del ELIC que se están viendo en el mercado, tuvimos la semana pasada el primer incumplimiento de Argentina sobre el plan monetario acordado con el fondo. Primero quería preguntarle una opinión sobre eso, si la idea es empezar a respetar esa meta en los meses que vienen y qué está pasando con los pesos que van quedando en el sistema cuando en cada subasta del ELIC la renovación es parcial y el Banco Central decide convalidar una tasa que todavía está por abajo de otras tasas en pesos del sistema. Sí. Ignacio, es cierto lo que decís, se va a hacer público en un rato nomás el informe de base monetaria
correspondiente a fin de mes, en donde muestra el informe que no cumplimos con lo que es la meta de agosto. Sí, estuvimos muy cerca de lo que es la meta original, pero estuvimos un poquito por encima de ella. La causa de este incumplimiento en la meta es que la volatilidad observada estas semanas hizo que los bancos mantuvieran durante agosto niveles de liquidez muy altos, muy superiores a lo usual y a lo que proyectábamos, y eso dificultó que cumpliéramos con la meta. Nos pareció que, dado el contexto de volatilidad, era más importante permitir que eso suceda, ¿sí? Aun si eso implicaba estar un poco por arriba de lo que era nuestra meta. Importante en ese sentido es que, lo que decía recién, esos pesos que no renovamos en alguna de las subastas del ELIC, no es que fueron pesos que pasaron a estar en la economía, sino que, como te decía, los bancos los mantuvieron en sus cuentas corrientes en el Banco Central. En cuanto al impacto que esto tiene en el acuerdo con el fondo, me parece que es un punto importante. Recordemos que en lo que hace al programa monetario, y también ocurre con el programa fiscal, las metas que son de cumplimiento obligatorio son las de fin de cada trimestre, ¿sí? Argentina cumplió las metas de marzo, cumplió las metas de junio, y va a cumplir la meta de septiembre. La meta de agosto es solo indicativa, con lo cual no afecta al acuerdo. En relación a la meta de septiembre, estamos en estos momentos en conversaciones con el fondo para redefinir la meta de septiembre, dadas las medidas que se han tomado este fin de semana. Buenas tardes, Marcela Pagano de Todo Noticias. Quería preguntarle, dado que usted acaba de decir que el nivel de inflación se va a acelerar y dado que usted siempre remarcó la necesidad de tener un sistema con tasa real positiva, si cabe lugar entonces a esperar que la tasa de referencia otra vez el Banco Central convalide que suba, y preguntarle también si tal vez dado el nivel de operaciones que es baja, el Banco Central va a seguir interviniendo fuerte, vendiendo reservas, y sobre eso puntualmente hay mucha inquietud, sobre todo por lo que pasó en los últimos días con los depósitos. ¿Cuál es el nivel de libre disponibilidad de reservas que tiene hoy el Banco Central si quitamos los depósitos y todo lo que no se puede usar para jugar en el mercado cambiario hoy? Sí. Gracias. En primer lugar, en relación a la tasa de interés, como dije recién cuando hablaba, nosotros creemos que las medidas que hemos tomado este fin de semana no son un sustituto para una política monetaria estricta, ¿sí? La tasa de interés va a seguir apuntando a que los ahorristas obtengan un retorno en términos reales que sea positivo. En relación al tema de las reservas, por supuesto, este paraguas cambiario que hemos establecido ayuda a que el Banco Central tenga que destinar menos reservas para lograr su objetivo de tener estabilidad cambiaria. Vemos esto como un paso hacia adelante en ese sentido, dada la volatilidad que vimos. De hecho, en el día de hoy, la intervención del Banco Central fue nula, básicamente, y el comportamiento que vimos en el mercado cambiario fue bastante positivo. Como dije antes, es un día especial porque recién empiezan las nuevas medidas y porque era feriado en Estados Unidos, pero creemos que esto va a seguir así. Buenas tardes, Liliana Franco, de Ámbito. Son tres dudas que tengo. Las empresas que tienen cuentas en dólares destinadas a dividendos, ¿pueden transferir las que ya tenían en su cuenta dólares, si la pueden transferir? Segundo, ¿qué es lo que van a hacer con el contado con liqui? Y tercero, algunos bancos, si bien las cuotas partes de fideicomiso, las personas humanas pueden retirar el 100%, en el día de hoy informaban a sus clientes que no, que podían retirar o el 35% o el 65%. ¿Puede usted reiterar que la norma es que pueden reiterar el 100%? Las personas humanas, y en ese caso, ¿qué puede hacer el ahorrista frente a la respuesta negativa del banco? Gracias. Sí. Empiezo por lo último. Una aclaración, Liliana. Creo que en tu pregunta te referís a los fondos comunes de inversión, no a los bancos. En los bancos los ahorristas van y pueden retirar.
Por eso. Déjenme, entonces, está muy claro que en los bancos quien tiene depósitos va, lo puede retirar sin ningún tipo de problemas. Eso ha pasado todos los días, seguirá pasando. En relación a fondos comunes de inversión, no es eso lo que nosotros tenemos como que en general está pasando. Sí ha habido en los últimos días de la semana pasada, el jueves especialmente, le diría un día de adaptación a las medidas anunciadas por Hacienda, en las cuales los fondos comunes de inversión, ante la extensión de plazos para el pago de algunos títulos de deuda pública, les llevó un día adaptar sus sistemas para separar lo que es personas físicas o personas humanas de personas jurídicas. En este momento, ya el viernes y también hoy, la industria de fondos comunes de inversión está funcionando con normalidad, ¿sí? Cuando la gente va a obtener sus cuotapartes, los obtiene, por supuesto, el precio de la cuotaparte, todos saben cuando invierten en un fondo común de inversión, que puede ir variando. Segundo tema, contado con liqui, voy de atrás hacia adelante, no estamos introduciendo ningún cambio, sigue existiendo la posibilidad de hacer contado con liqui. En relación a las empresas que tienen cuentas en dólares y que quieren girar dividendos, esa actividad va a requerir conformidad previa del Banco Central para hacerlo. Buenas tardes, Javier Blanco de La Nación. Vuelvo sobre el tema reservas. La pregunta es, hoy fue notorio y por las transmisiones que había y las dudas que había sobre las nuevas medidas, hubo colas importantes en algunas sucursales bancarias, frente a algunas sucursales bancarias. Habida cuenta, se supone que puede haber retiros de dólares y esos retiros de dólares o de cuentas en dólares deben estar, como estaban encajados en buena medida en las reservas, deben haber causado una variación de las reservas. ¿Están planteándose la posibilidad de replantear la forma en que comunican la variación de las reservas? ¿Están planteándose la posibilidad de cambiar el cómputo de las reservas para que sea más transparente en cuáles son las causas de la caída? Porque precisamente una de las cosas que está causando buen grado de incertidumbre es que todos los días aparecen declaraciones de funcionarios destacando el buen nivel de reservas que tenemos, y las mismas, la CUNSA el otro día hablaba de 57.000 millones y ya cuando terminó la jornada había 2.000 millones menos en el Banco Central. Y eso genera mucho ruido. ¿Están pensando en reformular la forma en que comunican ese dato? Es algo que podemos analizar, Javier. Creo que el mensaje que, claro, más allá de si es 57, 56 o 58.000 el número de reservas, es un número que es elevado, ¿sí? Y como decía antes, en relación a estos temores que pueden haber aparecido en estos días y que se manifestaron en algunas sucursales de algunos bancos, esto que vos mencionabas, algún retiro de depósitos, me parece que es importante remarcar esto que decía yo antes. Una de las cosas, de los consensos importantes que sí logramos construir es la importancia de tener un sistema financiero que sea líquido, que esté líquido y que sea muy solvente, ¿sí? El nivel de liquidez que tiene el sistema financiero argentino, les diría que es de los más altos del mundo. Y tiene que ver, por supuesto, un poco con nuestra historia, ¿sí? Estamos hablando de niveles de liquidez tanto en pesos como en dólares que superan al 60% de los depósitos. Entonces, yo creo que entiendo que la volatilidad y la incertidumbre haya generado algunos temores, pero me parece que se van a ir disipando, sin dudas, a medida que transcurran los días y veamos cómo estas medidas, paraguas cambiarios, ayuda a reducir la volatilidad. Buenas tardes, Paula Avellaneda de C5N. Quería preguntarle acerca de si pudieron hacer una evaluación sobre la gente que hoy se acercó a los bancos a retirar sus depósitos por miedo a no poder hacerlo en un futuro, y también si podría dar algún detalle de los requisitos que van a tener en cuenta para aquellas personas que están por comprar una propiedad o que están recibiendo el dinero en pesos por un crédito, y cómo van a poder hacer para comprar los dólares. Sí, es un tema importante ese que quería enfatizar. El principio rector de las medidas que tomamos es no afectar a la gente, ¿sí? Al ciudadano común, sino a la demanda de dólares para especulación financiera. No queremos con estas medidas afectar ninguna actividad en particular y por supuesto no queremos afectar la actividad inmobiliaria. El requisito de conformidad previa para las nuevas operaciones inmobiliarias solo busca evitar que bajo
el concepto de operaciones inmobiliarias se encubran otro tipo de operaciones que apunten a la especulación financiera. Eso es lo único que va a estar chequeando el Banco Central cuando los bancos eleven el pedido para realizar operaciones inmobiliarias. Hola, buenas tardes. Eliana Rashevsky de Reuters. Quisiera saber si van a tomar alguna medida para atacar el mercado blue, del dólar blue. Hoy es el primer día de estas restricciones, pero con el correr de 2 días quizás el volumen aumente en ese mercado. Si tienen pensado alguna medida, y sabemos que está por salir el REM, pero quisiera saber cuál es la proyección del Banco Central de inflación para este año. Sí, en relación a proyecciones de inflación del Banco Central, ya desde hace un tiempo el Banco Central no hace pública sus proyecciones de inflación. Vamos a continuar con esta política. En relación al mercado blue, es un mercado que no es legal, es chico, existía antes de esta medida, va a seguir existiendo. La enorme mayoría de todas las operaciones cambiarias que se hacen en Argentina va a seguir ocurriendo en el mercado spot en el que estamos acostumbrados. Última pregunta. Mencionó que estaba... Buenas tardes, perdón. Marcia de Locas, La Política Online. Mencionó que estaban trabajando en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional respecto a las metas de inflación, las metas de agregados monetarios de septiembre. ¿Podemos prever una corrección al alza? En ese caso sería, o más bien como fue anteriormente, un alargamiento de los plazos. Gracias. En relación a la meta de septiembre de agregados monetarios, prefiero no adelantar lo que son discusiones que están en curso con el Fondo Monetario. Sí, lo importante es que las metas sean consistentes con el nuevo contexto económico y en eso estamos trabajando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.